Hey, shalom, shalom. Antes de empezar, le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Hakudash. Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra del molino. Y un shalom a todos los hermanos sinceros empujando esta palabra en verdad y sinceridad. Igual a las pocas hermanas que están en sintonía con esta palabra. Y los creyentes que están viendo y aprendiendo de esta palabra. A ustedes les digo shalom. Yo soy el hermano Malaquia del campamento de la gran piedra del molino, aquí en Des Moines, con otra breve lección. Y tocaré a Basham Yahushai para poner en mi espíritu a hacer esta lección. Ok. En esto quiero cubrir. Quiero cubrir la escritura. Básicamente aquí la voy a agarrar ahorita que dice que todos profetizaron hasta San Juan. Ok. Y si no estoy equivocado es San Lucas 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, el reino de Yahweh, es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ok, entonces hay ciertos grupos y cristianos, ¿verdad?, que dicen que, oh, mira, esto aquí dice que déjame, me atraso un poquito, porque mucha gente se burla o no son creyentes de que el Señor Yahweh en estos últimos días ha mandado a su Espíritu Santo para que hagan profetas, ¿sí? Entonces ellos no entienden y dicen, no, pues mira, la Escritura dice que los profetas se terminaron cuando vino Juan, ¿verdad? Pero entendemos que ese no es el caso, ¿ok? San Lucas 24 y versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Entonces, en las escrituras están las profecías que hablan de qué? De la venida de Yahweh Basham Yahushai. ¿Sí? De cómo el Señor tenía que venir, de cómo tenía que sufrir, de cómo tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Y darnos esa redención. ¿Sí? Igual está escrito en las profecías que iba a volver con gran ira, que iba a destruir y todas estas cosas. Ahora, estas cosas aún no llegan a pasar, pero fueron profetizadas. Entonces el Señor les enseñó, mira, todo esto está hablando de mí. Ok. Y si brincamos a versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Y nunca ha entrado esta palabra, pero a ver, rápidamente, a ver qué dice aquí. Wow, what the hell is this? Aguántenme un segundo, Babukusha. Daily, everyone, thoroughly. Okay. Individualmente. Ok. Bueno, Salaki, solo quería entrar a esa palabra para ver qué decía. Dice, ¿verdad?
Pero dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y es exactamente que el Señor vino a hacer. Porque ¿qué dijo en el libro de San Mateo? Que yo no vengo a quitar la ley, más a cumplir lo que estaba escrito en las profecías. ¿Y qué era lo que cumplió el Señor? Siendo ese sacrificio, veniendo en la carne, sufriendo por nosotros, como le había dicho originalmente. ¿Pero qué? Aún falta que el Señor vuelva la segunda vez, ¿verdad? A redimir al electo, porque todas estas cosas tenían que pasar. Por eso es que el Señor les dijo, San Mateo 24:14, ¿verdad? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Entonces el Señor les dijo a los discípulos que iban a tener que predicar esta palabra en los últimos días, que toda la profecía se tenía que cumplir. El Señor no cumplió cada una profecía cuando Él vino. ¿Por qué? Porque hay profecías que eran de venir después de que el Señor fuese crucificado y ascendiera a su trono de la gloria, ¿sí? A la diestra del Padre, como Ezequiel capítulo 37, como Apocalipsis 11, que todas son profecías, ¿verdad? En Isaías te habla de los altares y tal y tal. Entonces hay muchas más profecías que hablan de las cosas que iban a pasar en este tiempo. Salakia. Ok. Aguántame. My bad, I'm in a lesson. Ok, San Mateo capítulo 11 y versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrestaban. ¿Okay? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Okay, y dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Okay, entonces, el Señor aquí claramente nos está diciendo que Juan el Bautista fue la reencarnación ¿de qué? De Elías. Y también estaba profetizado que iba a tener que volver Juan el Bautista, ¿verdad? O Elías en los últimos días antes de la gran ira del Señor, como está escrito. Este es el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ok, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces no está documentado en ninguna parte que los discípulos vinieran acá a la tierra que en ese tiempo se llamaba Nazaret, ¿verdad? Porque cuando entras a la historia, el reino norteño ya había viajado acá a las Américas y ellos ya estaban viviendo acá. Entonces ellos tuvieron que recibir la palabra igual,
¿verdad? Pero esto no pasó con los discípulos en ese tiempo, ¿sí? Y Juan el Bautista, él murió en la isla de Patmos. Entonces, últimamente, el Señor aquí estaba profetizando que Yahweh Shai es un profeta, ¿verdad? Porque él profetizó varias cosas que iban a tener que venir a pasar. Pero dice aquí que en los últimos días, que el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos de nuevo, ¿verdad? Por eso es que el Señor dijo, ustedes que me siguen en la regeneración, ¿verdad? Se sentarán sobre 12 tronos. Entonces, en esta vida, en este tiempo, cuando el Señor iba a mandar el Espíritu Santo, era cuando se iba a profetizar la palabra aquí en Babilonia. ¿Ok? A ver, ¿qué dice aquí la palabra witnesses? 144, Kalaya Basham Yahushai. Bueno, dice testigo, ¿verdad? Dice testigo, que seríamos testigos del Señor. Dice, y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y hoy estamos en el último día de la tierra. Y como nos dice en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19:10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio, ¿verdad? Los testigos, dice, el testimonio de Yahushai. Adora a Yahweh porque el testimonio de Yahushai es el espíritu de la profecía. Entonces, para tú tener el testimonio de Yahweh Bashem Yahushai, tienes que ser, ¿qué? Un profeta. Es profetizar. ¿Profetizar qué? Lo que está escrito en las Escrituras. Y como te dice, man. En el libro de Daniel, this one, right? Yeah. No. Man, where is it at? Knowledge shall increase. A ver, aguánteme. Daniel 2:4. Ok, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque como dijo el Señor que iba a mandar el Espíritu Santo. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ok? Y esa ciencia entra a entendimiento. Entonces, hay ciertas cosas que veían los profetas, los discípulos, que ellos no entendían, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando leemos del fin, ¿verdad? La gran ira del Señor y se escucha hablar de qué, de un rollo que iba volando o una espada, ¿verdad? Como te dice en el libro de Esdras, una espada que iba volando, brillando, o una flecha que fue tirada de un lado del mundo hasta el otro, ¿verdad? Porque en esos tiempos los profetas no tenían el entendimiento de qué eran esas cosas. Entonces usaban cosas que ellos conocían, que veían diariamente, ¿verdad? Entonces ellos no sabían que era un misil nuclear, ¿verdad? Ellos no sabían que eran los tanques de guerra, ellos no sabían que eran los aviones, por eso es que usaban esos términos. Pero hoy, como la ciencia, como el entendimiento ha crecido por el Espíritu Santo y por la tendencia de Yahweh Bashem Yahushai y sus profetas, hoy podemos declarar esas cosas y profetizar esas cosas, ¿verdad? Y dice, es Daniel 12:2. 13. Daniel 2:13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás,
y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, porque como nos dicen las escrituras, los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas. Entonces no importa lo que pase, no importa lo que haga ese profeta cuando vuelva a venir en la carne, él seguirá siendo profeta. ¿Por qué? Porque el espíritu se le es dado de nuevo. Entonces Daniel tuvo que volver, San Marcos, San Lucas, todos esos tuvieron que volver, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas tuvieron que volver en estos últimos días para poder predicar esta palabra para que venga el fin. Sí, entonces gave some. El libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11. 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yahushua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Yahweh, a un varón perfecto, la medida de estatura de la plenitud de Yahushua, ¿ok? Para que ya no seamos niños fulcantes, llevados dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ok? Entonces el Señor, igual como dice en Jeremías 50, que el Señor mandó pastores y profetas, ¿para qué? Para que ellos dieran ese alimento ¿de qué? De la ciencia del Señor. ¿Sí? Entonces en estos últimos días igual el Señor iba a mandar ¿qué? Sus profetas. Jeremías capítulo 28 y versículo 8 dice, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. ¿Sí? Entonces, cada vez cuando entras a la estatua del tiempo de los gentiles en el libro de Daniel, que el último reino iba a ser ese reino de hierro y barro mixteados, que es donde estamos hoy en Gran Babilonia antes de la venida del Señor, que fue esa piedra, esa roca que fue aventado, que quebrantó toda la estatua. Entonces en cada reino el Señor ¿qué? Mandó sus profetas, ¿sí? Primera ¿cómo dice aquí? Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 36. Y versículo... ¿Es not 30? No, it is 36. The last verses. Man. Segundo Crónicas 36 y 16 dice... 15 dice, y Yahweh, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, dice, por medio de sus mensajeros. ¿Y quién son sus mensajeros? Los profetas. ¿Qué significa esa palabra profeta? Quiere decir antes, y fesai viene de hablar. Entonces, de hablar primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que el Señor vaya a hacer algo, Él primero manda a sus mensajeros para mandar ese mensaje. ¿Sí? Dice, porque tenía Él misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Para qué son mandados los profetas? Para el electo. ¿Sí? Dice, más ellos hacían escariño de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, ¿verdad? ¿Quién mandó? A sus mensajeros, pero aquí dice profetas, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio.
por lo cual le trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. Y es lo mismo hoy. Hoy el rey de los caldeos siendo ¿quién? Esaú Edom. Entonces va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, pero enseñándote que Juan no fue el último profeta. Fue el último, fue el último que profetizó la venida de Yahushua. ¿Sí? Pero sin ni más ni menos, espero que haya sido edificante. Le doy toda honra, gloria y alabanza. Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, Hakodash. Hasta la próxima vez.